Bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? Esperamos que todos se encuentren muy bien. Vamos a, en este video vamos a hacer algunas aclaraciones sobre cómo llenar una tabla de frecuencias. Y en el siguiente, sobre cómo trabajar algunos gráficos estadísticos, que lógicamente saldrán de esta tabla de frecuencias. Muy bien, quien te habla el profesor Marcelo González Aguilar y empezamos directamente a desarrollar lo que habíamos mencionado. Tenemos aquí los datos siguientes. Uno de los estudiantes de una sección de secundaria de la institución educativa Virgen de Lourdes realizó 20 encuestas sobre la participación democrática en familia. Ese es el tema que se está llevando a cabo en esta semana, ¿no? En estas semanas. Con referencia a la primera pregunta, ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Esa es la pregunta, número 1 de ese cuestionario que ellos han elaborado. Se obtuvo la siguiente información, ¿no? A ver, por aquí tenemos una I que significa intervalo. Mira que hay 4 intervalos: intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, ¿sí? Bueno, intervalo clase, ¿no? Aunque en este tipo de pregunta esos intervalos no están marcando un inicio y un final, pero de todas maneras le estamos llamando así para poder distinguir. Espacio de participación en mi familia. Espacio de participación en mi familia. ¿Cuáles son los espacios de participación en mi familia? Tenemos lo siguiente. Mira, la pregunta fue, ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Y las respuestas fueron: a la hora del almuerzo, los domingos, cuando hay un problema en común o cuando llega visita. Las personas, tal como lo dice aquí al inicio, fueron 20 personas encuestadas por este estudiante. A ver, de esas 20, 8 respondieron que hay espacio de participación en la familia a la hora del almuerzo. 4 dijeron que esos espacios se daban los domingos. Otros 6 dijeron que cuando hay un problema en común. ¿Listo? Y 2 dijeron cuando llegan visitas. Ahí están las 20 personas y sus resultados. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir detallando prácticamente cada una de esta información, ir colocándolo en su debido lugar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente: FI, me refiero aquí a la que estoy marcando, esta columna, ¿ya? Esa columnita sería la frecuencia absoluta simple, ¿verdad? Esta de acá sería la frecuencia absoluta simple. Es el número de datos que aparece para cada una de estas variables. Para la hora de almuerzo, 8. Para los domingos, 4. Para cuando hay un problema en común, 6. Para cuando llega visita, 2. Sumamos 20. N viene a ser el número total de datos, que en este caso es 20. Muy bien. Empecemos entonces la frecuencia acumulada simple. ¿Ya? Frecuencia acumulada simple. ¿Por qué simple? Porque es tal como se presenta, todavía no está escrita en forma porcentual. ¿Ya? Entonces, fíjate, este dato lo pasamos por acá, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Lo pasamos por aquí y escribimos 8. Ahora, la forma práctica, este 8 lo sumamos con este 4 y escribimos por acá 8 más 4, 12. Igual seguimos, ¿no? 12 más 6, por aquí ponemos 18. 18 más 2 nos daría 20. ¿Te das cuenta? Y fíjate que siempre estos resultados tienen que ser iguales. Bien, entonces, ¿qué viene a ser esta F mayor y menor? Sería frecuencia absoluta acumulada. Hasta aquí hemos acumulado 8. Fíjate que entre el intervalo 1 y 2 se ha acumulado 8 más 4, 12. Entre los 3 primeros intervalos se ha acumulado 8 más 4 más 6, 18. Y hasta el cuarto intervalo hemos acumulado 20. Todo eso está registrado en esta columna F mayor y menor. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente columna, HI. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir aquí de HI menores, ¿no? Esta se llama frecuencia relativa simple. Frecuencia relativa simple. Pero, ¿qué relaciona?
que relaciona de tal modo que se le llama frecuencia relativa. Ojo, entonces esta columna va a trabajar con la de acá. ¿Ya? Listo. ¿Qué va a relacionar? Este dato, el dato 8 con el total. Entonces yo tengo así, ¿ve? Para hallar el H1, para hallar el valor de H1, o sea, la frecuencia relativa simple 1, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 8 entre el total, que es 20. En otras palabras, como formulita diría que HI es igual a FI sobre N, ¿verdad? Esta sería mi fórmula, ¿sí? Lo entiendes así, ¿verdad? FI sobre N. Entonces, si yo digo H2, será F2 sobre N. Si quiero H4, será F4 sobre N. En este caso estoy desarrollando la primera, que sería H1. Entonces, 8 sobre 20. Y al tener 8 sobre 20, ya en algún video anterior habíamos explicado que esto se tiene que hacer así. Multiplicas en base al denominador, se tiene que buscar un 100. Entonces multiplico por 5 y también multiplico por 5. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? 8 por 5, 40 sobre 100, ¿verdad? Tengo 40 sobre 100. Pero este 40 sobre 100, su forma decimal, ¿cómo sería? Su forma decimal sería 0,4, no, 0,40, ¿sí? Entonces por aquí escribo 0,40. ¿Te das cuenta? Lo que resulta de dividir esta parte, ¿ves? 40 entre 100, 0,4 o 0,40. Eso es lo que apunto aquí. Muy bien, ¿qué haré en esta parte? Yo tengo aquí 4 sobre 20. Atención, estoy buscando H2. Sería 4 sobre 20. Entonces multiplico por 5 y también multiplico por 5. Ya tengo 20 por 5, 100 en el denominador, y en el numerador tengo 4 por 5, 20. Y 20 sobre 100, 20 sobre 100, ¿cuánto es 20 sobre 100? 0,2 o 0,20. Y eso es lo que voy a apuntar por aquí. Si te das cuenta, ¿no? Ya está. Ahora 6. Vamos a ver H3. ¿Cuánto vale H3? H3 sería 6 sobre 20. Nuevamente lo multiplico por 5, lo multiplico por 5 y tengo 30 sobre 100. Y 30 sobre 100 es 0,30. Muy bien, eso anotamos por aquí. Ya está. Fíjate, por último nos queda el H4. ¿Qué es H4? H4, muy bien, es 2 sobre 20. ¿Sí? Lo multiplico por 5, lo multiplico por 5 y tengo 10 sobre 100. Y 10 sobre 100 significa 0,10. Fíjate que ahora tenemos que comprobar esto, porque si no, estaríamos mal, ¿no? A ver, la suma, mientras que aquí la suma nos daba 20, aquí como estamos sumando 0,40, las partes, tiene que darme la unidad. Vamos a ver, 0 más 0 más 0 más 0, 0. Aquí 4 más 2, 6 más 3, 9 más 1, 10, pongo el 0 y llevo 1, pero aquí hay una coma, ¿sí? Y ese 1 pasa a sumarse con todos estos ceros, y ahora sí, esa sería nuestra respuesta. ¿Te das cuenta? Ese 1 está presente ahí, la unidad, ¿sí? Ahora, fíjate, antes de pasar a H mayúscula I, antes de pasar a esta parte, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Esta HI, cuando va acompañada de porcentaje, algunos dicen que es así, mira, algunos dicen que es así, que HI porcentaje es igual a HI multiplicado por 100%. Sí, está muy bien. Esta forma, ¿ves? Esta sería la formulita, ¿ves? HI por ciento, o sea, lo que tenemos en la última columna, sería HI por 100%. Claro, como este es un decimal de dos cifras, al multiplicarse por 100 se convierte en entero y se acopla el símbolo de porcentaje. Así, mira, ve, 0,40. Si lo multiplico por 100, se convierte en ¿qué? La coma corre 2 lugares a la derecha. Entonces tengo, ¿cuánto tengo? Tengo 40. Y le acoplo el símbolo, ¿verdad? Entonces esto sería 40%. Pero yo no quiero que estés razonando de esa manera. La forma práctica es la que te he dejado en esa tabla, en ese video de equivalencias,
entre fracciones, decimales y porcentaje. Allí está prácticamente todo esto explicado. Sigo. 0,20 es 20%. 0,30 será 30%. ¿Te das cuenta? Y por último, 0,10 será 10%. Chicos, si sumas, tiene que darte el total. Mientras que aquí es la unidad, porque estamos sumando fracciones, aquí ¿qué vamos a dar? 100%. Veamos, 40% más 20% más 30% más 10%, ahí está el total, y el total es hablar del 100%. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos. Muy bien, como ya hemos pasado de esta a la otra, ahora veamos entonces qué sucede aquí. De HI para pasar de HI menores a H mayor y menor, ¿ya? Vamos a ver y vamos a recordar lo mismo. Bien, fíjate aquí, ve. Cuando teníamos la frecuencia absoluta simple y pasábamos a la frecuencia absoluta acumulada, lo único que se hacía era trasladar el primer valor y luego ir sumando en zigzag. Igualmente aquí, cuando quiere pasar de la frecuencia relativa simple a la frecuencia relativa acumulada, de la frecuencia relativa simple a la frecuencia relativa acumulada, el primer valor lo trasladas, entonces tendrías 0,40, que después se convierte en un 40%. Ahora empieza a sumar 0,40 más 0,20 sería 0,60. Y 0,60 más 0,30 sería 0,90. Y 0,90 más 0,10 me daría la unidad. Y fíjate que estos valores también tienen que ser iguales. Y es el símbolo de la comprobación de que todo lo que hemos realizado es correcto. Muy bien, ahí lo tienes. Esa es la forma de llenar una tabla de valores prácticamente estadísticos. Esta es la pregunta número 1 del referido trabajo que se te ha encargado. Muy bien, ya lo tienes ahí y estaremos dejando las preguntas correspondientes.